Saludos amigos, saludos amigos. Está bueno el café. Sí, está magnífico y extraordinario. Saludos, gracias por estar con nosotros, señores. Estos jóvenes seguramente se han referido a dos temas que son fundamentales en el día de hoy. Primero es que este programa participa del pesar por la desgracia en la Florida. No, a eso íbamos a entrar ahora. Ahora. Sí. Van 17 muertos. Ay, Virgen de la Alta Gracia. El muchacho que mató tiene un apellido hispano. Me preocupa eso, el apellido hispano. Y Nicolás Cruz, de la Cruz, que había sido expulsado de esa escuela hace un año. Pero no dice el origen. Él es el norteamericano. Él era norteamericano. Pero de sí. padre. Ahorita le busca. No, él es adoptado. Y recién su mamá... pero nacionalidad norteamericana. Sí, murió hace poco. O sea que este muchacho tenía bastante problemas. Pero lógicamente tenía también acceso a armas de fuego. Que como la tiene todo el mundo. Sí, disparó de manera repetida. Oye, matar en un tiempo relativamente breve a 17 personas y herir a... Andaba con varios cargadores. La repetición de una cultura norteamericana del uso del arma en respuesta a cualquier... La conmoción que ha causado en Estados Unidos esta vez ha sido bajo la premisa de decir nosotros no estamos haciendo nada, no es mala suerte. Qué barbaridad. Como planteó en su momento el presidente Bush, perdón, el presidente Trump, decir, bueno, son casos fortuitos, ¿no? Ya uno de los líderes republicanos dijo, no. Dejémonos de hablar de mala suerte. Nosotros no hemos hecho lo suficiente para que esto no ocurra o no siga ocurriendo. Ya hay un portal en Estados Unidos que está contando las muertes. En 45 días, más de 3 o 12 atentados de ese tipo. En 45 días. De manera que nosotros, este ha sido un acontecimiento que uno aquí lo conecta en la República Dominicana diciendo que la Asociación Dominicana de Profesores suspendió la docencia. Sí. Y es una gran victoria. Ahora sale en los periódicos de la tarde, en el periódico de la tarde, en el Nacional, que fue un rotundo éxito, que todas las escuelas estuvieron cerradas. Yo le digo a nuestro amigo, el presidente de la ADP y a la directiva de ese gremio, que se aplaudan y se feliciten. Mira a ver si se pueden destapar una buena botella de vino o se pueden ir al hotel de la cooperativa de los maestros a festejar el fin de semana, como cerraron hoy, mañana, se pueden ir mañana mismo en la tarde a festejar al hotel de la Asociación de Profesores, No, porque desde de hoy, ellos... pues, si no van a ir a clases, desde hoy que se vayan. Sí, no, porque tienen que estar con la prensa diciendo que fue un éxito. Y el PLD no puede jugar ningún papel, por lo menos de mediación. Porque son dirigentes del PLD lo que están pagando la escuela. ¿Qué mal hablan? No, pero no, esa es una directiva controlada por el PLD, pero tiene masiva, mayoritariamente controlada. Si la deja el PLD, ese lenguaje es un lenguaje de secuestro gremial. Si tú no vas a ser presidente, si tú no paralizas, como el ejemplo es Barahona. En Barahona no se da clase. Los profesores le dicen, mira que faltan tizas, no hay clase. Y pusieron ahora un horario que dice que es hasta las 12 del día. Sí. Ya se acabó, muchos no van a comer. Hasta las 12 del día. Gracias, Pedro. Entonces, nada, yo creo que la asociación de padres, las asociaciones de padres y amigos de la escuela van a tener que jugar un papel mayor. No, y las propias autoridades, esa permisividad fue lo que ha llevado a México donde está, que hay como 7 estados que se autogobiernan. Sí. Pero ¿saben quién gobierna? El narcotráfico. Sí. Y la delincuencia. Ayer le decía que consuelo, como es mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Uno no quiere comparar, pero el dato menor de los desaparecidos en México es 56,000 personas. Sí, desaparecidos que no han retornado. Pero no son muchos. No, oye esto. Las organizaciones civiles señalan que de cada 6 desaparecidos, solo 2 participan a las autoridades de la situación, 2 familias. Ellos calculan que son 157,000 los desaparecidos desde el 2005. Estamos hablando de sociedades como esa, para poner ejemplo. Y en términos políticos, Sudáfrica, el partido del presidente de Sudáfrica le dijo 24 horas para que renuncie. 24 horas. Y en la tarde dice, el presidente es uno de los patricios.
de la liberación. El del equipo de la parte, Mandela. sí. Le dice, no, ustedes no me han dado motivo para yo renunciar en la tarde. En la noche tuvo que ir a una rueda de prensa y decir, renuncio. Sí, sí. Y 15 minutos después el Parlamento acepta la renuncia. Ya hoy no hay otro presidente. Y Netanyahu en Israel Está emplazado. recibió regalos. Sí. No que hizo, recibió regalos por No. $300,000. Ya el gobierno peligra, porque el que tiene el gobierno en equilibrio, un partido pequeño con 10 diputados, le dijo, si el fiscal general formaliza la acusación, no hay gobierno. Nosotros no, si se va, se derrumbó el gobierno. Si no, el mundo no es tan fácil como la gente lo está planteando. No es que no me diga nada más que Álvaro Colón, que dicen que se llevó para su bolsillo $35 millones. Qué barbaridad. El expresidente de Guatemala, que es la economía más grande de Centroamérica, no es Panamá en términos sociales, no en términos de acumulación de capitales guardados en Panamá, sino como capital social, Guatemala es más grande de la economía. Y así mismo roban. Eso es terrible. Pues en la República Dominicana, señores, ustedes habrán, Pedro me imagino que comenzó el programa con el informe del Fondo Monetario El Internacional. preliminar. Que está haciendo, bueno, es preliminar Hermoso solo porque también porque no lo ha conocido el directorio. Pero eso se acostumbra que el directorio no le da Casi vuelta a siempre eso. no No le hay da. crisis, no hay nada. El directorio no se refiere más que a dejarlo ahí como Sí. está. Lo que pasa es que los informes del Fondo Monetario se leen como la Biblia. Cada quien lo interpreta a su manera. Si tú notas, uno de los periódicos dice, de hoy en la mañana, ustedes no lo tienen, el Diario Libre. El Diario Libre lo leyó como la Biblia. No se sabe si es musulmán o cómo es. El Fondo Monetario dice que medidas tributarias serían insuficientes para revertir la deuda. ¿Sabes que lo dice? Sí, El lo dice, informe lo dice. dice. Sí. No, Pedro, no es así. No dice que es insuficiente para esto. Es Es para insuficiente revertir. para todo, Para Pedro. todo. También dijo Es para se todo. requiere dinero para la inversión social. Social. Y dice que para Claro, pero revertir la ajá, deuda. sí, Si pero incluye tú- eso, sí, si es verdad. Tú incluye tomas las dos acciones, tú incluye tomas las dos esto y te acciones. Incluye ayuda. más de una acción. Le da una principalidad a no, una es cosa. general. y Sí, deja la pero otra además, no habla de la deuda así. Hace Sin una embargo, explicación de lo por qué el contrañimiento que hay en el endeudamiento, Pedro, lo señala, lo relaciona. Nosotros lo hemos hecho, Pedro, con el déficit fiscal. Es decir, no dice la deuda porque se están endeudando. Dice que se necesita una consolidación fiscal para poder cumplir con con el servicio de la deuda, y liberar al gobierno en los ingresos para poder abordar temas de Sin público. embargo, el texto de la crónica de Amílcar Nivar responde bastante al contenido. Ese titular es manipulado, sin duda, porque es insuficiente el titular Sí. para revelar el contenido del informe. Un marco de política fiscal Sí, más robusto apuntalaría los esfuerzos para mejorar la posición fiscal. exacto. Que eso es distinto, Pedro, es distinto. distinto. Estamos título es. hablando de los ingresos, no del endeudamiento. Es decir, Del el ingreso. Fondo Monetario privilegia El la ingreso. seguridad y la consolidación de los ingresos Sí. a través de una reforma fiscal Sí. estructurada. Sin dejar de lado el tema del endeudamiento. No, porque él que te la dice coloca el de- 51%. Sí. La deuda pública consolidada. Y ahí te meten incluso los certificados. del Banco Lo Central. meten todo. Lo meten El todo. Fondo Monetario, a mí me parece, y si ustedes lo vamos a estudiar mucho mejor de lo que lo hemos leído hasta ahora, apunta lo que nosotros hemos venido señalando durante meses y Eso es quizás todo. durante años, Pedro. Sí, lo dijimos ahorita. Nosotros cuando enfocamos el endeudamiento lo vinculamos con el déficit. Decimos, déficit es endeudamiento. Y no es que uno tenga que hacer una tarea muy complicada. Si tú tienes, si en tu casa tú vas y tú debes 80,000 pesos, y tú calculas y tú dices, mira, lo que hacemos todos, para pagarle ese prestamito, yo lo que voy a hacer es que voy a coger un dinero y como se me vence el prestamista, tengo que pagarle en marzo ese dinero, pues yo se lo voy a pagar y debo lo mismo por otro lado. En el presupuesto nacional se consigna un tipo de endeudamiento para cumplir con el servicio de la deuda, que está consignado también en el presupuesto, Pedro.
Lo que se queda igual es el déficit fiscal. Sí. O sea, el gobierno no sale afuera a buscar dinero para endeudarse. El gobierno consigna en el presupuesto el nivel de endeudamiento para mantener formalmente el déficit fiscal en los niveles que está. El déficit fiscal no se puede mover si no se incrementa lo que dice el fondo, el ingreso fiscal. Y el fondo dice, es saludable los esfuerzos que hace el gobierno para apuntalar el ingreso fiscal a través de una eficiencia en la administración tributaria, pero le dice tiene que ser consolidado. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que tenemos que tener lo que le llaman un pacto fiscal mediante una reestructuración de toda la... Y dice que no afecte, tiene otra expresión, que no afecte a los sectores vulnerables de la economía y que sí pueda permitir que el gobierno afronte los temas sociales. O sea, si tú pagas, si tú tienes el déficit en términos absolutos son 89.000 millones. Esa es la deuda que tiene, el ejercicio del presupuesto del año 2018. Entonces el gobierno dice, vamos a poner bonos por 822 millones en pesos, 40.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para evitar los riesgos cambiarios. ¿Es correcto? Y te dice 1.000 millones a 30 años, lo que también te lo libera de la vulnerabilidad que puede tener la movilidad o la volatilidad en la tasa de interés. Es así. O sea, el gobierno, con todo respeto y mayor distingancia a quienes lo critican, ha dado pasos firmes de saneamiento. Así es. O sea, de control y saneamiento del endeudamiento. ¿Ese dinero para qué es? Ese dinero está señalado como gasto o como parte del presupuesto. Ese dinero va y le dice, ¿cuál es ahora el servicio de la deuda externa? 89.000 millones, entre pago de interés y pago de capital, que es el déficit. Tú lo pagaste, pero se queda el déficit porque tú te endeudaste, tú no te sacaste la lotería. Entonces, no me digan endeudamiento por endeudamiento. El endeudamiento tú tienes que vincularlo a la fiscalidad. Mozart, ¿se entiende eso? Perfectamente bien. O sea, tú no me puedes decir, mira, Mozart, te está endeudando, Mozart, tú no puedes, cogiste, ¿cuántos eran estos? Estos son 822 millones más 1.822 millones. Ponlo en dinero, en pesos, tú dices, te endeudaste con 1.800.000 pesos. Entonces tú dices, no, yo me endeudé para pagar lo que me correspondía este año del banco de mi casa. O sea, yo hice un endeudamiento ahora a más largo plazo y lo hice en pesos y yo estoy pagando lo que corresponde con mi casa. Eso es lo del presupuesto. Sí. Entonces tú no me puedes decir, solo yo me estoy endeudando. No, tú no te quieres endeudar así, yo tengo que tener mayores ingresos. Si tengo mayor ingreso, no me endeudo. Yo no me endeudo por vicio. Yo me endeudo para cumplir con un presupuesto que ha sido diseñado asumiendo el compromiso de no todas las urgencias nacionales. ¿Qué es lo que dice el fondo? El fondo te dice, no, usted tiene que tener más dinero, las urgencias nacionales, lo que le llama afrontar la situación social, es mayor. Y te dice, sí, mire, el fondo en ese documento te dice, sí, nosotros resaltamos que usted está atendiendo, que usted ha hecho mejores inversiones en educación, mejor inversión en salud, pero dice, es insuficiente. Entonces, si tú agarras nada más y te dice, el fondo se preocupa por el endeudamiento, o tú dejas entrever eso, no está bien. El fondo no se preocupó por el endeudamiento, el fondo se preocupa por la fiscalidad. El primer elemento que plantea el fondo es consolidación fiscal. Y no deja de reconocer que el gobierno está haciendo esfuerzos en eficientizar la administración tributaria. Eso quiere decir perseguir la evasión fiscal y la ilusión fiscal, pero le dice es insuficiente. Que con toda la modestia del mundo ha sido lo que nosotros hemos venido planteando. Y yo decía, sobre todo Orión, desde hace un buen tiempo, el asunto de la fiscalidad. Aunque destacaba Orión el dilema del gobierno. Fíjate cómo el fondo hace hincapié al asunto de las exenciones fiscales. Sí, y sin embargo que el también gobierno nosotros lo hemos planteado. Y sin embargo el Banco Mundial en estos días habló de las zonas francas. Ahí está otra vez planteado el tema de las exenciones. Es que es verdad, no es. Pero no ya es fíjate cómo el gobierno dice que no se va a tocar a la zona Pero franca. fíjate, Es resaltable para los que tenían dudas. Es un tema delicado. Es un resaltable para los que tenían dudas. Sí. El reconocimiento que le hace a la oportunidad de la política monetaria y financiera para
para contener lo que llama la ralentización sí, de la economía. sí. El Fondo Que lo Monetario, logró. nosotros también, como tú dices, como que tú dices, muy modestamente. Sí, con toda la modestia del Con toda la mundo. modestia decimos Sí. que nosotros hace meses, varios meses, Pero mucho. que advertimos sobre el impacto, le llaman el shock externo del petrolero, se lo advertimos. Sí. Pero no era que nosotros, es que tú estabas leyendo todo. Porque se tú te veía. lees, yo por mi trabajo, Esos leo técnicos muchos internacionales, sí. informes de analistas internacionales que te dicen, ven acá, pero están diciendo que, sostenidamente están diciendo que el petróleo va a estar en una franja entre 55 Cerró a 60 el de esa noche. Y nosotros la estamos trabajando cuando estaba 43, pero cuando estaba 43, todo el mundo muy bien, insisten, y viene la OLP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y dice, vamos a bajar la producción en 1.2 millones. No es suficiente, pero vamos a pedirle a Rusia que haga una reducción. Y entonces le piden también a Irán. Irán dice, no, nosotros acabamos de entrar al mercado. A nosotros tuvimos 10 años con sanciones que no podíamos ingresar al mercado. Nosotros vamos a meter toda la producción de nosotros. Pues con toda la producción de Irán y con una reducción no sustancial, Rusia dijo que apoyaba a los países de la OPEP. Ellos hicieron todo el esfuerzo para que se mantuviera entre los 55 y 60. ¿Por qué? Porque eso impedía, si pasaba de ahí, la producción de los Estados Unidos, que es cara, el producir un barril de petróleo, 8 veces más cara que la de la OPEP. Dijeron, si lo mantenemos ahí, evitamos que el monstruo se despierte, que es Estados Unidos, y mantenemos en nosotros una franja apropiada de utilidades. Y ahí se mantuvo. Entonces comenzó a subir. Y yo decía, bueno, ¿y por qué aquí? Entonces aquí en diciembre los técnicos del gobierno estimaron en 50 el petróleo. No se quisieron llegar a los 55. Como hemos llegado a un promedio en esos días de más de 60, 61, 62, en promedio, estamos hablando que la economía se ha encarecido en 700 millones de dólares, ¿o no, Pedro? Encarecido. Que no sé, la economía se encareció, la economía, el requerimiento de dólares se incrementa en 700 millones de dólares. Mantenerse los precios como Entonces, eso lo dice si promedia al año ese precio. Si promedia eso, estamos hablando. Entonces, eso no es que tú tienes que ser, eso es matemática. Eso es matemática, sí. Leyendo informes de analistas. Eso está clarísimo. Otra cosa que yo llamaba la atención y que los informes del fondo han sido consistentes, Orión, en los últimos años, es referir la importancia que tiene la demanda interna en el crecimiento de la economía. Y cómo ha sido constante el crecimiento de la demanda interna. Y cómo ha sido el fondo constante en señalar, impulsado por la demanda interna, la economía creció. Sí. En los últimos 4 años. Pero hay otros factores, porque el proteccionismo estadounidense es otro componente que está presente ahí. Sí, pero mira eso, que habla de la demanda interna. Yo me apena de nosotros. Tú no eres de una generación atrás de nosotros, pero nosotros, muchos de colegas nuestros, le dicen ignorante y sabichoso al presidente, porque el presidente dijo que había sacado de la pobreza 1 millón. Entonces, oye, 1.200.000. Guillermo, ¿cómo se llama el político Guillermo tal cosa? Guillermo Moreno. Él dice, oye, ¿qué planteamiento? ¿Qué planteamiento más claro y enjundioso? Yo también voy a los supermercados como todos los demás y cuando yo voy la gente se está quejando. Entonces dice el presidente que ha sacado 1 millón de gente de fuera. ¿Cómo es? No, el presidente está diciendo eso porque eso es parte de su plan de reelección. Pero dile que dile a él que él está comprando la libra de arroz al mismo precio que la compraba 10 años atrás. En manos de una persona la libra de arroz. que quiméricamente quiere ser presidente de la República. A mí me parece una tontería. Entonces los otros que tienen ese mismo vocabulario, le dicen al presidente, eso es mentira, que aquí, que pobre, aquí se está llevando todo el mundo al... Yo digo, mínima. Entonces le decía que el presidente no sabe economía, que el presidente es tal cosa y que el presidente esto y lo otro. Siempre expresiones afrentosas, porque la manera de imponer su criterio es sobre la base del temor. No. Ya te dice ladrón, tú te tienes que quedar callado. Espérate. No batí ladrones. Ya. No discuta ahí terminó la discusión. Ya no hay más que discutir. Ahí terminó la discusión. Entonces le dicen, y yo le digo muy humildemente, antes de que me digan ladrón, yo le digo muy humildemente, ignorante es él.
o ellos, quienes sean. ¿Tú sabes por qué? Porque como tú sabes el trasvase, se dice, Sí. de un sector a otro, es por los ingresos. La movilidad social. La movilidad social es por los ingresos. Y entonces los indicadores económicos se adecuan a las estadísticas de los quintiles. El quintil correspondiente a los ingresos entre tantos y tantos. Tú tienes que saber qué parte de la población Aquí con los se estudios que se monitorea eso hacen. permanentemente. Entonces, lo hace el CIUBEN, lo hacen. Hay el presidente dijo que sacó, que su gobierno sacó de la indigencia a 700,000 personas. Y tú dices que no. El presidente no te ha dicho que esas 700,000 personas están ahora en los resorts de la zona este. El presidente te dijo que salieron de la indigencia. Salieron de la indigencia porque le prestaron 50,000 pesos, 100,000 pesos, montaron su negocio, tienen... de recibir menos de $2 diarios para comer, ya reciben 4.5, $5 diarios y ya comen. Eso es todo. El de la pobreza moderada, cuando el presidente te llama de pobreza moderada, es porque a instituciones organizadas de la producción agrícola, pecuaria, agroindustrial, artesanal, de emprendimiento, comercial, te le inyectan una cantidad de dinero que sus asociados logran tener repunte y, como tú dices, obtienen una cantidad mayor de ingresos que lo lleva a un nivel de clase media en sus distintas estructuras. Entonces, tú no puedes decir que todavía que la pobreza ha aumentado. No, la pobreza bajó de 45 a 25. Si tú quieres, ponle en 30. Si tú quieres, pelea. Que están en una posición frágil y podrían llegar a ser de nuevo indigentes. Bueno, es otra cosa. No, pero eso lo dijo la de participación ciudadana. ¿Tú sabes por qué? No, y Pabeliza dice. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen, alguna vez vamos a tener que volver a aplicar el neoliberalismo. Que quiere decir enseñar al burro a no comer, o el precepto bíblico de que el que no puede estar vivo que se muera. Lo que están aplicando en Argentina, lo que están aplicando en Brasil, lo que están aplicando en Brasil, si vamos a aplicar eso, hasta nosotros vamos a irnos para allá. Pero ve acá, hasta nosotros vamos a la que es la pobreza. amenaza que existe ahora mismo con Brasil precisamente, que después de 40 millones de pobres haber pasado a primer nivel de clase media, por efecto de políticas públicas como la que ha regresado el señor Temer, pudieran regresar a ser pobres de solemnidad. Por supuesto. Pobres de solemnidad. Claro. Que se le dificulta la alimentación diaria. Pero tú sabes cómo tú sostienes, tú evitas que eso ocurra con un pacto de fiscalidad que ellos deberían estar promoviendo para que los sectores más encumbrados, más utilitaristas de la economía, aporten a la economía y aporten al ingreso. Es así. Vámonos a un cambio. Vamos al cambio. Pedro, tú sabes lo que uno añora, yo sé que nosotros te lo hacemos y Héctor también, que no está aquí, es que podamos debatir al mayor nivel, con quien sea, todos los temas nacionales. Eso le convendría al país. Y dejemos tantos epítetos, tantas cosas, y ayudemos a la justicia que resuelva ya su problema. No puede ser que si tú te opones a alguien de cualquiera de los litorales, te digan que tú eres un ladrón, delincuente. Y la gente no respeta a la familia, no respeta a nadie, no respeta la presunción de inocencia, no es nada. O sea, entonces no somos civilizados, ya no en otro tiempo. Ya nosotros tenemos los pies planos. Para tú decirle a una gente que te diga delincuente, te estoy esperando aquí, ven. No, ya nosotros no somos ese tipo de gente. Entonces, a lo donde tenemos que ir a la justicia, te lo digo. Quizá abusan por te lo digo por un distinguido senador de la República que contra su voluntad tuvo que pedir disculpas. Yo no le digo nada, pero es verdad, no diga una cosa ni por razones políticas. Tú puedes degradar y disminuir la posición política de un contrincante con argumentos en un cuarto de guerra. Mira, él está diciendo tal cosa, no está sin necesidad de eso. Sin necesidad de la consideración personal, Pedro.
Eso hay que hacerlo con el mundo. Y aquí hay gente que han sido víctimas terribles de ese tipo de actitudes. Leonel Fernández uno. Y hoy el presidente Danilo Medina. Y yo te voy a decir una cosa. Tanto Leonel como Danilo son adalides de las libertades públicas. Nunca ninguno de los dos, que yo sepa, si tú te acuerdas de alguien, le ha reaccionado en términos personales, en términos contra una gente que... Y a don Hipólito, amigo de nosotros tres, a los viejos uno no le puede dar tanto consejo, pero decirle a don Hipólito, que dice que va a ser el próximo presidente de la República, que fíjese cómo en una corte le dicen, le restituyen a él su honor, y él dice, ese honor es de mi familia. Exactamente. Muy bien. Que él no puede agarrar y traer una gente diciéndole por mentiroso de allá de la serranía a un campesino que también tiene familia e hijos y meterlo preso en el DNI, mandarlo a buscar con el jefe de la policía. Mira, periodista también. Y él no puede agarrar a un periodista. Ni usar frases hirientes como lo usaba contra damas. Pero te voy a decir, no es bueno decírselo, porque así como le estoy señalando al otro, decirle a periodistas, incluso en riesgo, como era Martínez Pozo, que tiene que tomar una pastilla, en un lugar extrajudicial. El DNI no pertenece a ninguna nomenclatura de la estructura judicial del país. Es decir, sus interrogatorios, ellos no pueden someter a nadie. Tiene que llevarlo a una estructura que sea controlable por el Ministerio Público, la policía judicial. Cuando la policía es subsidiaria del Ministerio Público, es la policía judicial, es decir, está bajo el amparo, el quien la manda es el Ministerio Público. Estamos investigando a Pedro Cava sobre tal cosa. El fiscal es que tiene la voz. Entonces, cuando tú estás en el DNI, es una investigación sobre seguridad nacional, que lo único que tiene que refrendar es los 48 horas de la Constitución, antes de tú decirle, tradúzcalo a la justicia, a la policía, mándenlo a la policía. A propósito de eso, Orión, qué bueno que tú estás aquí, porque quería preguntarte lo siguiente. Y me voy. Eso no, ¿Y por qué te vas? facultad Temprano. del juez, procurar un entendimiento. Cuando se habla de violación a la ley de expresión y difusión del pensamiento, eso no es facultad del juez, procurar un entendimiento para que el asunto no llegue a tener que dilucidar la propia ley. Porque ayer oí a varios informativos reclamarle al juez que eso no era suficiente, que tenía entonces que aplicar el rigor de la condena al señor. En esa materia es obligatoria la resolución del conflicto por vía de la conciliación. ¿Ves? El juez lo llama y se levanta un acta de no conciliación, si no se concilian. Pero se hizo el planteamiento entre los abogados buscándole la vuelta a eso. Sí. Y entonces plantearon, bueno, entonces usted se conforma con una disculpa de sí, que salga en el periódico donde él dijo eso. Está bien, lo aceptamos. ¿Lo aceptan? El presidente y sus abogados sí. ¿El otro lo acepta? Sí. No, ahora mismo no, denme una semana. ¿Lo aceptan? Sí, en una semana usted se va a hacer en un documento público que va a ser publicado en el periódico. Se ha hecho en varias ocasiones. Y se firmó. Eso sí, eso es correcto. Eso no es malo. Es correcto. Pero no, pedían ayer también condena. No, porque eso no es de orden público, eso es de naturaleza privada. ¿Qué cosa? Pero tú sabes que yo oí, asómbrate. Yo oí a abogados decir eso. No, pero mira el caso. Pero son militantes políticos y opositores al gobierno. Mira el caso y al PLD. De José Ramón Peralta y el señor Faña. Y Faña, no se pusieron de acuerdo. Hubo un intento de conciliación. Lo manda la ley. Ustedes no estamos de acuerdo, que se bueno, no están de acuerdo. Ahí sí se baja. Sí. Ahí sí ya el árbitro, el juez, o la corte si fuera del lugar, sí se va a pronunciar. Agotado el proceso. Se va a pronunciar. Sí, se va a pronunciar sobre el pedimento que hagan las partes. Uno dice que no y el otro que sí. Exacto. Y ya, así es. Pero eso es igual que el señor Faña que fulano de tal encabeza una mafia. Es que yo no entiendo. Es decir, no es así la cosa. Es que yo no entiendo. No es así. Eso. Así tú no puedes hacerle. Tú dices, eso, el programa del gobierno, eso está infectado por esto y por aquello, ahí, y eso no sirve. Bien. Pero no le indilgue a una persona un lo que tú no puedes demostrar. No, y tú no puedes. Entonces comienza que eso es una estructura mafiosa, pero ven acá. Entonces así, entonces nos estamos acostumbrando a eso. No es porque la gente se queda callada, porque la gente no va a los tribunales. Antes, muchos siglos atrás, el duelo estaba en los textos. Lo único que tenía que cumplir las formalidades. Te mandaban un padrino a ti, a tu casa. La honra, sí. Pedro, usted le dijo tal cosa a mi mujer.
Usted dijo que mi mujer es prostituta. Yo, cuando yo lo espero es que yo soy el padrino de él, le estoy diciendo que él quiere verlo usted en el Parque Riquillo a las 9 de la mañana. Sí. Y elija las armas para que tú sabes, y busque su padrino. Estaremos allá, lo vamos a esperar allá. Y tú dices, con machete, con una pistola, está bien. Allá nos vemos. Es duro. Es duro. Mira, Orión, tú no puedes dar una orientación acerca, antes de que te tengan que ausentar. Aprovechalo. Sí, mira, Orión, tú no puedes dar una orientación acerca de esto. Mira, hoy, en este momento, 123 lanzadores dominicanos se disputan un puesto en las 30 corporaciones, en el estado de lanzadores. Espérate. No, porque es economía lo que te estoy tratando. Para que la gente entienda la importancia que ya tiene el béisbol profesional para la sociedad dominicana. Yo te lo digo porque donde sí se siente la importancia es en el sistema bancario, donde esa gente hacen negocios, hacen operaciones. No, y te va a Boca Chica. 123 están hoy lanzadores nada más. No estoy hablando de jugadores de posición. Yo lo que te digo, procuran quedar en el staff de las 30 corporaciones que son las estructuras de grandes. Yo lo que te digo, Pedro, que aquí nosotros, yo en el CIRD tuviese un área para promover inversiones de los peloteros, profesional. Oye, exactamente. Profesional. Y yo en los bancos, en todos los bancos, yo le daría a las áreas de negocio corporativo o de negocios personales, le diría, yo quiero trabajar como cliente con los peloteros dominicanos de Estados Unidos. Pueden tener las menores también y ganan poco dinero, lo que sea. Y señalarle inversiones, asesorarlo. Un área de asesoramiento, de educación financiera, la mayoría los engañan o pasan tremendo problema porque no pueden manejar bien sus inversiones. Lo que ocurre es que eso lo están haciendo en Estados Unidos. Y ya inmediatamente Estados Unidos tiene, de todos esos peloteros que ganan mucho dinero, le están manejando instituciones financieras, le manejan su dinero y le reportan muy bien y ya saben que no lo van a engañar. Hay un pelotero que lo engañaron con 50 millones. A Sammy Sosa lo engañaron con qué sé yo cuántos millones en Alemania porque andan solos. No tienen un acompañamiento técnico que le provea el Estado para que esa inversión se quede en República Dominicana. Estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares que pueden estar en áreas importantes, turismo, inversión en los bancos. En los bancos algunos peloteros tienen inversiones, en la banca privada, en la banca estatal, pero no al nivel de lo que están ganando. Déjame aprovechar a Orión que está aquí. Ustedes saben que hace tiempo nosotros venimos diciendo, Orión dice, una frase de Orión que dice, vamos a tener que bañarnos con cloro todo. Aquí las ONG tienen que bañarse con cloro en estos días. Cayó Ofan y ya hay otra ONG involucrada en otro escándalo más de mal uso de los recursos y prácticas realmente bochornosas. Ahí aparece otra más, otra organización de esa que tiene que ver con refugiados y ese tipo de cosas, involucrada en que recursos que iban dirigidos a una cosa, los desviaban para otra y para situaciones tan terribles como lo de Ofan en Haití, por ejemplo. Pongan su barba en remojo. Yo le voy a poner 2 ejemplos, porque ese también uno es de carácter ético, moral, ¿verdad? Sí. Pero yo quisiera en el ámbito económico también decirlo así. Yo voy a poner una comparación. Anda un sacerdote capuchino, le llama, lo que tienen, se ponen una cosa. Sí. Ese sacerdote tiene una ONG que promueve la construcción de vivienda. Sí. ¿Sabe cuál es? Él me llama mucho y a uno le da la bendición. Sí. Antes de tú dejarlo el teléfono, dice, permíteme darte la bendición. Sí. Muy bien. La banca global le tiene absoluta confianza. Fueron los jefes de los bancos, hicieron un recorrido cada uno. Los jefes de aquel banco venían a nosotros íbamos al otro, para abrir cuentas con los clientes, para que le depositaran para él construyendo. Toda la confianza. Ese sacerdote tú no lo vas a ver y voy a explicarte lo siguiente. Si nosotros 3 vamos a un restaurante caro, tú no lo encuentras. Lo primero que vamos a decir es, Pedro, ¿tu tarjeta está bien? Sí. La mía está bien. Mira, vamos, ten cuidado. Ok. Después te decimos, ¿qué tú estás pidiendo? Ey, no te pases de tanto. Esto no puede pasar de tanto, porque nosotros no somos, ninguno de los 3 somos locos. Exactamente. Y un vino o 2 botellas de vino carísimo, bueno. Ni tú ni yo estamos promoviendo vivienda. Nosotros no tenemos, no podemos bebernos los cuartos de nosotros. Pero mira cómo nosotros actuamos. Sin embargo, tú vas a cualquier sitio, encuentras
a tanta gente de ONG, ONG, que están, que si yo ay, cuánto, libando. dedicado a muchísimos estudios económicos, y tú dices, Pero son muy, Argentina. pero Pero frecuentan muy- mucho los pero mejores muy- restaurantes. y ese fuera de pronto. aquí. Sí, frecuentan los mejores restaurantes. y de la Florida. Y de la Florida, París. tú estás a la Florida Están y en lo un encuentras seminario de ahí. que si yo, que cosas, cosas. Sí, señor. No quiere decir que no lo puedan hacer o que Sí, su señor. actividad privada no se lo dé. Lo que pasa es que es incompatible Sí, que tú señor. me estés hablando de miseria Sí, y luego tú estés libando los mejores vinos para que lo en los sepa. centros. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, Y hacen cena Hay de una- confraternidad. y con hay- ellos. Cena de confraternidad. cena de Se confraternidad. van, sí. no, está bien. Sí, Con vino, no, con vino, y Pedro, buena eh, cena. Ahí va. yo sí, pero eso yo digo, a Pedro no se le puede dar. Yo no estoy diciendo que sea malo. No. Bebé, yo lo que te digo Hay es que que cuidar las tú no formas. puedes ir a la prensa, este país se está cayendo a pedazos. Esto es, el último informe que hicimos sobre pobreza indica que más gente están llevándose al diablo, mírenlo aquí, y esto es para acá. Y tú agarras ahí, te veo en el Cantábrico, te veo en Sí. tal sitio, te veo, no, así no. Sí, y tú ves esos tigres ahí. Entonces tú dices, Esas entonces tú ves que con comprobante fiscal a la ONG. a la ONG. A la ONG. Porque algunas de nosotros tenemos, Pedro lo señala, podemos tener una tarjeta que si tú trabajas a un nivel alto te dice, mire, este es para que usted... Gasto de representación. Tú lo gastas, bueno, tú Sí. tienes ahí. Pero eso es tú constantemente, comprobante fiscal. Entonces, yo lo que quería llamarle la atención, tú se lo llamaste por ese lado. Yo le digo que no hay un país Hay que en lo que bañarse hemos con estado cloro. leyendo últimamente, que tenga más voluntad política su dirección global y sus órganos de control que la República Dominicana para aplicar la ley de lavado de Eso es dinero verdad. proveniente de actividades Con ilícitas. todas sus Tienen implicaciones. harto a uno con eso. Para tú Con todas sus movilizar implicaciones. un millón de pesos. Tiene que Tú dar tienes que todas las explicar explicaciones más del explicaciones, mundo. muchachos. Tú tienes que explicar todo. Tú vas a comprar Sí, ahora señor. un apartamento y tú vas a tú no puedes depositar. Tú dices, yo tengo los 3 millones. Sonia tiene 1,5 y 1,5. Sonia, tráelo. En No, un tráelo. bultico. Se te acabó eso. Tienes que tener una certificación de donde tiene ese dinero. ¿Por qué? Y eso no es de ahora por la ley de lavado, eso viene de hace tiempo que la banca había Sí, pero tomado ahora se ha- precauciones. ahora se- No, Ahora no, se la ha- banca, ahora se no, ha no, es aquí. consolidado. La banca lo hacía porque las ahora agencias se reduce. internacionales, los bancos corresponsales, te lo exigen. Ya, lo hacían antes. No, sí, entonces no, desde pero antes. con mucho cuarto, pero no con 3 cheles. Ahora hay acceso Ahora directamente un a la millón de banca, pesos, a la Pedro. cuenta Y bancaria. te lo digo a ti para que no tenerte que ir a ver al palacio. Pero son Exactamente. $10,000 y ya, desde antes, $10,000 tú tenías que justificar. Sí. No, 10,000 Eso son dólares. 450,000 no, pesos. 10,000 dólares, tú tenías que justificarlo. Eso tiene un trámite, sí, es verdad. Sí. Pero ahora tú no puedes agarrar $1 millón de pesos, que es 20,000 dólares. algo Sí. así. Tú no puedes agarrar y comprar como antes que lo hacía. No, ¿cuántos son? 2 millones. Mira, yo te voy a dar 1,5 millones en efectivo y los otros vamos para el banco para resolverlo. Sí. No puede. No puede. Porque el otro no lo puede gastar. Exactamente. Porque tú tienes que, cualquiera de nosotros tiene que hacer. Que por eso la un queja de algunos cheque sectores que están, pero eso de no está administración, afectando. yo le estoy Exactamente. pagando cuando yo le adelante al Exacto. tipo de la casa. Sí. Un cheque, ¿cuánto? Son 500,000 que te voy a adelantar. Un cheque de administración. Eso es es el mejor de mis recibos. ¿Por qué? Porque yo tengo mi dinero en un banco y el banco sabe que, si el banco me lo aceptó, sabe que yo no tengo problema. Exactamente. Porque el banco no te puede hacer. Incluso cuando le dan, oye lo que hace un banco, cualquier banco del mundo. Cuando saben que tienen acceso a muchísimos portales donde están todos los narcotraficantes, lo que sé yo qué, los manejadores, hasta los casinos de juego y todo. Ahí apareció Pedro Cao. Y aquí, ¿cuánto tiene Pedro? Tiene 19,300,000. Hazle un cheque de administración por todo el dinero de él y mándalo a buscar. Don Pedro, queremos verlo por aquí, tu oficial de negocio. Yo estoy aquí. Mire, tenga su dinero. A nosotros no nos interesa hacer negocio con usted. Nada más. Usted puede ir a cualquier otro banco. ¿Pero qué pasó? No, es que no nos interesa hacer negocio con usted. No te dicen ni por qué, No ni te por dicen cuándo, nada. no nos interesa. Es voluntario hacer un negocio. Y Pedro, porque el oficial callado te va a decir, Eso es así. ese dinero suyo está sospechoso. Usted Así en es tal que está el sitio, tal asunto, sitio, está en tal vaina y tal cosa. Y va al otro banco, algunos te lo podrán aceptar, pero posteriormente te van a hacer lo mismo. Tú vas a tener que guardar tu dinero debajo del colchón de tu casa y gastarlos en partidas que no llamen la atención de las autoridades.
porque van a ser un ladronazo, un narcotraficante o una cosa de esa, o corrupto. La corrupción también va a tener problemas. Va a tener problemas, gravísimos problemas. Y qué bueno, un poco se dificultan las actividades productivas porque hay más rigor, pero qué bueno, porque de alguna manera hay que parar la corrupción de donde sea. Porque, ¿cuál es nuestro problema con la cruzada y con los cruzados contra la corrupción? Que ellos nada más ven la corrupción de un lado, De un solo son lado. tuertos, es Son así. sí. Y de su mandante y de quienes le compran esos t-shirts tan bonitos que deberían regalarnos a nosotros. Sí, las los gorritas t-shirts son verdes muy buenas, muy y la buena calidad. gorra de calidad. No le dicen nada. ¿Quién lava dinero aquí? Tú y yo. Deja eso, no te metas en eso. Deja esa vaina así. Bueno, lo que yo sí creo es que ya redondeando el asunto, que me ha Ven acá, dejado... Moza, si a ti no te gusta hablar de esos temas, ¿por qué tú haces que otro lo hable? Él lo propuso Sí, ahorita yo lo el propuse, tema. Sí, pero él dice que no se mete en eso. No. Ah, no. Ah, yo- sí. no, con los narcotraficantes. Y que no se Ah, mete. No, yo de narcotráfico, yo no hablo. Vamos a ver, ¿tú estás de acuerdo que le devuelvan al señor aquel las 5 fincas ¿cuál que es está el señor pidiendo? aquel? El señor aquel, el innombrable. El innombrable. Las 5 fincas que le está pidiendo. Se la Que de- ningún periodista de estos que andan con le ha dicho que estaban avaladas por sentencia definitiva de Definitiva, decomiso. sí. Por 54.000 kilos de cocaína enviados durante 10 años a los Estados Unidos y a Europa. Están avaladas por sentencia. Entonces, Pero Sí, ¿quién o fue sea, que mandó a ese hombre para acá? ¿Fueron ellos? yo me tenía que ir. ¡Ay! ¡Ey! Explícale. Ándala. Pero ahora resulta Eso es que producción. Señor director. Eso es producción. No, quita, pero, Eso es producción. La tú producción. me has metido miedo a mí. El innombrable. el innombrable. El innombrable. Pero miren, ya estamos terminando. Con Chorión, como equipo, nosotros tenemos que, tú decías ahorita, vamos a entrar en el fondo del fondo Sí. y leer bien y ver con nuestro equipo de economistas que lo tenemos. Sí, claro, sí. ¿Sí? Para nosotros adentrarnos en eso, porque el país está ante una gran disyuntiva con el asunto de la fiscalidad. O sea, yo creo que ya no se puede tardar mucho en dar algún tipo de respuesta, pero mucho más concreta. Mira, ¿En qué es lo que vamos a hacer? No, Yo déjame creo que decirte debe esto. hacer confusión, ya. para que tú opines No, sobre esto, esto. un minuto, Pedro, que fuiste tú que me lo has dicho, para Oíste, que no se pierda. yo Mira, eso me tiene a la mí. politiquería, Sí, la sí. conveniencia política. Te voy a decir, mira, Exactamente. no El van a hacer costo nada. político. El costo político El que costo proporciona el oro de San Juan de la Maguana Sí, no por es favor. posible. Imagínate La tú. fiscalidad es por el costo político. Es por el costo Yo cojo político. más grande. Es por el costo político. Yo lo estoy diciendo. Hay varias acciones más. El sector eléctrico es el único donde el gobierno cogió valor y se está rajando a mitad de camino. Sí. Se están rajando, ¿eh? Ahí se están rajando. Y la migración. ¿Con Punta Catalina? Mira, No, con Punta Catalina no, óyeme, con el óyeme. pacto general. Mira, El pacto eléctrico. si le dan a Punta Catalina a esa mafia y se queda eso, por mi madre que me voy del país. No hay más nada que hacer, de verdad. entregárselo. Sí. Oh, pero ¿cómo va a ser, No, Pedro? No, eso no Mira puede que ser. ahora, está el todo, otro les ¿sabes dije- cuál es otro elemento costosísimo en estos minutitos para este país? finales quería- Costosísimo, el tema migratorio. Miren, en estos Me voy. minutitos finales, Costosísimo, Orión y Mozart costosísimo. quería hacerle una petición a los dos. Miren, sinceramente, yo he sido un reportero de muchos años ligado a los temas económicos. Conozco, le he dado seguimiento a los informes del fondo, que son obligatorios, como ustedes Sí, saben, claro. forman parte. Pocas veces han sido tan consistentes en reconocer, en resaltar Sí. políticas económicas bien llevadas como la de esta vez. Y eso habla muy bien, fundamentalmente, de las autoridades de las monetarias. autoridades monetarias. Pero Sí. como esa misma, Pero está por eso ahí, mismo, está ahí. el gobierno tiene que Cuidar. atender las recomendaciones del fondo. Yo como tú, que no tengo tanto, quizás la tercera parte de lo que tú Sí, has sí, hecho, sí. yo creo que este ha sido uno de los informes más laudatorios Sí, Sí, así es. hacia la En economía medio de dominicana. Así es. situaciones Eso es. terribles. En situaciones, pero las advertencias que las hemos hecho Eso nosotros. es así. No Esa le podemos dar de advertencia forma palo parte ahí. del fondo. El En gobierno- general, todos los informes del fondo contienen y yo le voy a esas- decir una esas cosa, advertencias. el presidente Pedro, tiene, hay que resolver tú sabes el que hay problema una de la presión que fiscalidad. habla de casarse con la gloria. Hay El que presidente tiene que ingresar por la puerta de adelante en los anales de la historia con temas, Sí, metiéndole sí, mano a temas que son fundamentales. Fiscalidad Que y digan, migración. Eso lo hizo el presidente Danilo Medina, él por lo menos lo avanzó. Y marcharle
ahora en el 2018. En el 2019 ni que él quiera va a ser posible. No va a ser posible. Ni que él quiera. Ya, todo el mundo va a eso. Y tú ves la oposición. ¿Cuál es? No, cuál es? no, no, Tú no. oyes al PRM. ¿Cuál? Están en una convención. Dice Atala, ¿es Atala qué dice? Sí. A mí hay que contarme voto a voto. No, ese es Félix Iglesias. Félix Iglesias. A mí hay que contarme voto a voto. Ay, ay, ay. Bueno, no hay Pero una ¿de qué comisión de se- a quién que economistas se que se... refiere? Porque Ay, él es ay, que candidato él a la es presidencia del partido Pero y es entonces candidato. él dice que hay que contarle voto a voto. Porque Entonces, hay una cosa ahí. A él lo inscribieron ya como candidato. No, él es candidato Él a la teme presidencia. que, bueno, él dice que él tiene suficiente votos para ganar. Así que hay que contarle los votos. Y a mí me gusta que todo. gente así participen, que tengan bien, porque bueno. él está reclamando democracia. Eso de que vengan dos gente No, y digan, y feria, hombre. dice uno, mi hija va a secretaria general, ¿y tú? Dice, yo tengo el muchachito este, tú viste qué bonito es, bueno, que tiene buena, ok, vamos, está bien, tú el tuyo y yo el mío, ya. Se acabó, somos nosotros dos. No, eso no puede ser. Lo mismo que los dos líderes del PLD no pueden Igualito. tampoco decidir todo. Alguien tiene que hablar, es un turno. ¿Tú sabes cómo lo hacían en el colegio de periodistas, cuando era sindicato? Yo era el moderador. Decía uno, de orden. Compañero, estamos en el orden. Está bien. De procedimiento. Compañero, estamos en el procedimiento. Una previa. Compañero, no hay previa, ya está formalmente sometido el tema. ¡Déjenme hablar! ¿Sabes qué? Ahora, mañana.